Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en la clase número 2 de Tarot Torah de la Abundancia y el día de hoy vamos a trabajar con la letra Aleph. Vamos a profundizar en cuál es la inteligencia detrás de la letra Aleph. Vamos a ver qué relación tiene la letra Aleph con nuestra vida. Vamos a ver cómo es la afinidad que necesitamos crear con esta letra Aleph. Vamos a entender a profundidad cómo la letra Aleph, qué representa exactamente, cómo la letra Aleph en su interior contiene pues el Yud Ke Vav Kei, y cómo cuando nosotros aprendemos a conectar con la letra Aleph, cuando entendemos qué significa la letra Aleph, cuando nosotros nos afinamos, o sea, vivimos con afinidad a lo que a la inteligencia que contiene la letra Aleph, vamos a ver cómo inclusive cuando entramos en esta conciencia del significado de la letra Aleph, pues vamos a ver cómo se despierta dentro de nosotros este sentido espiritual. Y no solamente eso, vamos a ver cómo cuando despertamos esta conciencia, cuando la activamos en nuestra vida, podemos poner la letra Aleph en nuestra mente, en nuestra imaginación, podemos visualizarla, dibujarla en nuestra mente, y simplemente el poder del Yud Ke Vav Kei está en nosotros. El poder de Dios lo invocamos en ese momento. Vamos a ver cómo las letras hebreas realmente tienen una trascendencia, pero en específico la letra Aleph pues trae todo el poder de Dios, trae todo el espíritu de Dios. Es el Yud Ke Vav Kei insertado en esta letra. Así que vamos a desmenuzar paso a paso la letra Aleph. Bienvenidos. Y cuando hablamos de la letra Aleph, pues estamos haciendo referencia a la unión del cielo y la tierra, ¿vale? Hacemos referencia a la manifestación de la Ruaniyut y la Shefá en una vasija. Entonces, para que nosotros podamos entender y ejemplificar el sentido de la letra Aleph, necesitamos entender que todas las personas en un aspecto somos dadores y en otro aspecto recibimos. Y así como las 10 sefirot emanan energía y dan luz de la superior a la inferior, y la inferior recibe con el propósito de reunir y repartir hacia la inferior, pues así también los seres humanos recibimos la sabiduría, recibimos el amor de Dios, recibimos la luz con el afán de que esa luz dentro de nosotros va a ir transformándonos y nos va a ir a ir convirtiendo en seres más semejantes a Él. Conforme nosotros recibimos más luz y recibimos más sabiduría, nos volvemos más semejantes a Él. Y es en esta semejanza, en este recibir esta energía, esta bendición, que nosotros podemos finalmente completar esa transformación para poderla impartir. Entonces, hay un propósito en recibir la enseñanza de Dios, y este propósito es poderla impartir. Entonces, cuando nos llega la sabiduría a nuestra vida, cuando Dios nos da la sabiduría, pues es con el firme propósito de ayudarnos a otorgar esa misma sabiduría. Entonces, desde que una persona se acerca a la sabiduría, o desde que la sabiduría elige a una persona, es porque desea que esa persona la transfiera. La letra Aleph representa ese símbolo, esa inicial, esa letra que simboliza o que refleja al iniciado que ha transformado en sí mismo, ha recibido esa verdad, esa sabiduría, y se ha dejado transformar por ella para que a partir de ahí pues la persona pueda ir a otorgar bendiciones. No solo se refiere a transferir la palabra de Dios y a hablar de Dios y a difundir las enseñanzas de la sabiduría, sino también se refiere a que recibió la enseñanza en su interior, la transformó de tal manera que sus acciones reflejan esa luz. Y básicamente eso es es el significado oculto y profundo de la letra Aleph. O sea, la letra Aleph nos permite ver cómo
una persona recibe la enseñanza de la vida y cómo le permite a Dios que esa enseñanza lo transforme para que finalmente, cuando la persona ya tiene la enseñanza, tiene la sabiduría intelectual, tiene la vivencia y ha dejado que esta enseñanza intelectual y esta vivencia lo transformen, y entonces ahora la persona es la verdad viviente. La letra Aleph representa ese concepto. Por ejemplo, cuando a una persona le llega información sobre la abundancia y sobre la meditación y sobre cómo manifestar dinero, etc. Y en su vida personal la persona tiene muchos bloqueos económicos y vive muchos momentos de pobreza, pero la persona va poniendo en práctica esas enseñanzas, esa información intelectual que tiene, y comienza a cambiar su realidad material hasta que finalmente logra manifestar la riqueza y la abundancia que intelectualmente recibió. Esa persona que ahora es rica y que antes no lo era, no solamente tiene la enseñanza intelectual, o sea, no solamente tiene la información, no solamente ha leído un libro, sino ahora esa persona es el yo soy, esa persona es la presencia de Dios en un cuerpo físico, porque no solamente sabe intelectualmente la verdad, sino que conoce la verdad. Por eso la letra Aleph se le llama inteligencia de la unidad, representa la divinidad. Representa la divinidad significa que la divinidad de nosotros es la experiencia de la vida. Regularmente nosotros nos dedicamos a estudiar la sabiduría y nos dedicamos a estudiar con respecto a la familia, con respecto a la pareja, con respecto a los hijos, pero pues nos hacen falta muchas vivencias y no tenemos esas vivencias, no tenemos esa experiencia, y conforme vamos teniendo esas experiencias, conforme vamos adquiriendo esa luz con base en la experiencia y con base en esa sabiduría que se nos ha revelado, pues entonces la persona se vuelve divinidad, se vuelve santa, se vuelve divina, se vuelve una emanación del árbol de la vida. Y esa persona no solamente está capacitada para enseñar, sino que su vida misma es una enseñanza. Entonces, si cualquier persona quiere ser o transformar su vida en una enseñanza, pues la persona necesita adquirir estas dos cosas. Primero, pues la enseñanza. No necesito recibir de maestro a discípulo la sabiduría y esto va a formar mi intelecto. Y segundo, necesito ir experimentando y dejar que mi vida me vaya poniendo las circunstancias para que yo pueda ir manifestando y pueda ir probando todas estas técnicas, etcétera, para que yo vaya manifestando en mi propia vida esta realidad, esta bendición. Conforme yo en mi propia vida manifieste la bendición, pues voy a identificar que eso que yo creía que era real, o eso que me transmitieron que era real, me dijeron que era real, es real. Se vuelve real porque lo he comprobado en carne propia. Entonces, ese descubrir la verdad dentro de nosotros, ese descubrir la verdad en las enseñanzas, en la Torá, en el Evangelio, ese descubrir la verdad dentro de toda la palabra de Dios, es lo que finalmente nos transforma en uno con Él, nos hace uno con Él. Y conforme la persona se transforma en uno con Él, pues la vida de esa persona se vuelve una enseñanza para los demás. Así que nosotros encarnamos la Kabbalah cristiana. Un cabalista cristiano es una persona que su vida es una enseñanza para los demás, pero esto es
porque la persona recibió intelectualmente la sabiduría de primera instancia, y segundo, recibió la sabiduría y la experimentó. Su vida le permitió experimentar la sabiduría, y conforme la persona transforma su carencia, transforma su vida, transforma su realidad, aplicando las leyes y principios espirituales de la sabiduría, es entonces que se forma pues esta verdad en la persona. Y esto es el concepto de la letra Aleph, porque nosotros encarnamos la inteligencia de la letra Aleph cuando nosotros entendemos este concepto. Entonces, una persona que está abierta a aprender y dispuesta a vivir es una persona que es vasija para la letra Aleph. Es una persona que puede utilizar esta letra para poder manifestar cualquier realidad. Entonces el secreto de la letra Aleph es: yo soy el Señor tu Dios, vivo dentro de ti. Entonces, ¿qué significa que vive dentro de mí Dios? Pues que una vez que nosotros hemos recibido intelectualmente la enseñanza, una vez que nosotros hemos recibido la sabiduría, abrirnos a vivir la experiencia cósmica, abrirnos a vivir lo que la vida nos ponga, las oportunidades que traiga la vida en este momento, y que tú practiques la sabiduría con esas circunstancias que la vida te va poniendo, es una de las formas en las que tú vas a descubrir que Dios está en tu interior, porque en ese momento en el que descubras que eso es verdad y que funciona, en ese momento tú y Dios son uno. El conocimiento, el conocedor y lo conocido se unifican en una misma experiencia. Y entonces vamos a tener fe y vamos a creer, no porque lo dice un libro o no porque alguien me lo dijo, sino porque de manera personal me doy cuenta y descubro la verdad. Entonces, descubrir la verdad es la experiencia de la iluminación, o es la experiencia del cabalista. Un cabalista es una persona que descubre la verdad. En este mundo hay tantas y tantas verdades que conforme nosotros vamos descubriendo cada una de ellas y lo vamos experimentando, pues simplemente vamos haciéndonos unos con Dios. Y cuando somos portadores de esta verdad, pues simplemente la luz te cuida y te protege. Entonces también la letra Aleph es el símbolo del iniciado, porque representa la marca de la protección de Dios, debido a que pues una vez que nosotros tenemos esa experiencia, nos damos cuenta de lo que es verdad, en ese momento estamos capacitados para poder transferirle esa enseñanza a otra persona. Y no solamente con nuestra palabra, sino, ¿saben?, con nuestra experiencia de vida, con nuestro ejemplo de vida, nosotros podemos transferirle la enseñanza a las otras personas. Dice: descúbreme amando a tu prójimo y tratándolo con ternura, porque ahí estoy yo, tan dentro de ti. Entonces, una persona que quiere descubrir a Dios necesita amar al prójimo, y es una necesidad del alma de abrirnos a amar al prójimo, aunque no lo entendamos, aunque no tengamos ganas, aunque no haya motivo para que nos demos la oportunidad de hacer esto. No importa que no haya como esta experiencia de que alguien me lo pida, o no importa que no haya como de alguna forma la aparente necesidad o la motivación para hacer ese amor, sino aquí la letra Aleph nos dice que necesitamos aprender que el amor al prójimo y la ternura con el prójimo es lo que nos va a dar la experiencia del yo soy.
Y cuando nosotros tenemos la experiencia del yo soy, pues entonces estamos capacitados para poder enseñar Cábala cristiana. Entonces, no solamente es haber leído intelectualmente la escritura, sino se refiere el secreto de la letra Aleph a la experiencia. Es cuando la persona se dispone a amar, que la persona se da cuenta que Dios está en su interior. Ese justo es el amor y el trato al prójimo con ternura lo que hace que la persona se dé cuenta y descubra de manera personal ese yo soy. Entonces no es que otro te diga que eres la luz, sino es que tú mismo la descubres con el trato al prójimo. Entonces dice que cumplo con el amor de Dios. La letra Aleph tiene como una regla que es cumplo con el amor de Dios, ¿no? Entonces es el amor, la base, la clave, el principio, la primera lección, el inicio del alfabeto. ¿Por qué el alfabeto inicia con la letra Aleph? ¿Y por qué tiene que ver con cumplir con el amor de Dios? Bueno, pues mientras una persona se mantenga amando, esa persona se va a mantener unido con la divinidad. Se va a mantener en un estado de conciencia del ser divino. El valor numérico de la letra Aleph es 1. El valor numérico oculto de la letra Aleph es 26. Que se refiere a que, bueno, la letra Aleph por encima, dijimos que la letra Aleph está compuesta de 3 letras, que es la letra Vav en medio, la patita de arriba es una letra Yud, la patita de abajo es otra letra Yud. Entonces la patita de arriba, que es una Yud, vale 10, la patita de en medio es una letra Vav, vale 6, y la patita de abajo es otra letra Yud, vale 10. En total, si sumamos 10 de la Yud de abajo y 10 de la Yud de arriba, más los 6 de la Vav de en medio, nos da 26. 26 es el mismo valor numérico que el Yud Ke Vav Kei. Entonces, cuando una persona está amando, esa persona es Dios, es el Yud Ke Vav Kei. Esa persona es la Torah completa. Esa persona es Dios en la tierra, es la divinidad. Por eso debemos de cuidar que nuestra vida y debemos de procurar vivir en un grado de amor incondicional. Mientras estemos viviendo en un punto donde nosotros sintamos que estamos dando más de lo que estamos recibiendo, cuando una persona está viviendo en un punto donde siente que lo que está haciendo es más de lo que está recibiendo, cuando una persona siente que está dando más de lo que la vida le está dando, que la gente le está dando, esa persona está en un grado de amor incondicional. En ese grado de amor incondicional, y si la persona se sostiene, entonces esa persona es en ese momento vasija para poder utilizar la inteligencia de la letra Aleph. Y esa persona en ese momento es la presencia de Dios en este mundo. Entonces, ¿qué significa que la persona se convierte en el Yud Ke Vav Kei? Que los rayos de Rani Yud y Shefa de la Torah van a descender en esa persona mientras la persona se mantenga en un grado de amor incondicional. ¿Por qué la sabiduría está cerca de algunas personas más que de otras? Por el nivel de amor incondicional en el que viven. Y nosotros podemos simplificar toda la Torah si empezamos a vivir en este grado, en estos grados de amor incondicional. Entonces dice que la palabra Ahavá, que significa amor, tiene un valor numérico 13. El número 26 es 2 veces 13. Entonces significa que cuando nosotros somos amor, cuando nosotros vivimos o manifestamos el amor con otra persona, y no solo lo damos, sino lo damos y lo recibimos,
en ese momento el Yud Kei Vav Kei está fluyendo para adelante y para atrás en nuestra experiencia. Entonces no solamente es que yo ame, sino también que me permita ser amado. No solamente es que yo quiera enseñar, sino también es que yo sea enseñable. No solamente es que yo quiera dar un consejo, sino que también yo necesito ser aconsejable. No solamente es que yo quiera ponerme en la postura de ayudar, sino también que yo me permita ser ayudado. La letra Aleph nos enseña que el amor muchas veces es sí ponerme en la postura dadora y en la postura de que yo soy el que me hago cargo de la situación, pero muchas veces la letra Aleph también representa el que también debo ser pobre, en cuestión de que también a veces necesito permitirme ser ayudado, a veces necesito permitirme ser enseñado, necesito permitirme ser guiado, dirigido, y todo el tiempo necesito esta bendición. Entonces, si soy una persona que pues en realidad no ha estudiado la Torá, no ha vivido el proceso de recibir la luz, y yo simplemente quiero compartir, pues no estoy realmente cumpliendo con la primera ley, que es la ley del amor de Dios. O sea, necesito ser enseñado y necesito ser transformado por esta enseñanza para que yo pueda también transferirla. Entonces la palabra Ejad, que significa 1, también vale 13. Y entonces 2 veces 1 es 26, lo que significa que 2 personas amándose mutuamente mantienen a Dios en la tierra. Por eso el Evangelio dice: donde 2 o más se reúnan en mi nombre, ahí estaré yo. Pero es porque justamente cuando 2 personas se aman y cuando las 2 tienen acciones de amor incondicional y de perdón el uno para con el otro, en esa pareja, en esos amigos, en ese lugar, en ese espacio de padres, hijos, o quienes sean las personas que estén viviendo de esta forma, ahí está Dios. Entonces, por esa razón, muchas veces en el entorno de las personas, pues hay muchas circunstancias en las que se da la posibilidad o la oportunidad de perdonar. Por eso muchas veces hay injurias, hay situaciones donde la persona se ve obligada a perdonar al otro, porque justo en ese punto donde la persona necesita perdonar, ahí es donde puede manifestar el amor. Y viceversa, también tú muchas veces has agraviado a las demás personas y la otra persona, al perdonarte, también te va a permitir bajar esta presencia de Dios. Entonces Dios está donde las criaturas muchas veces se equivocan, pero también muchas veces perdonan. Y ese es el concepto de la letra Aleph. O sea, para que nosotros podamos incluso tener un grupo de estudio, necesitamos entender que para que el Yud Kei Vav Kei descienda en el grupo, se necesita primero saber perdonar y también saber que necesitamos ser perdonados. Esa es como la premisa básica. Entonces, en una familia, en una pareja, en un esposo y esposa, muchas veces el esposo se va a equivocar de muchas cosas, la mujer lo tendrá que perdonar y viceversa. A veces ella se va a equivocar y él la tendrá que perdonar. Y es justo este perdón, a pesar de lo que hace o a pesar de lo que dice, lo que nos permite que la presencia de Dios realmente esté en ese hogar. Entonces no puede haber un matrimonio perfecto sin equivocaciones, porque no existiría entonces la posibilidad de que la presencia de Dios se manifestara en este mundo. O una relación de amigos o una relación de trabajo, tiene que haber forzosamente equivocaciones y tiene que haber forzosamente este perdón mutuo para que la presencia de Dios se manifieste. Esto representa la letra Aleph, la presencia de Dios en este mundo. Obviamente vivimos en un mundo donde todo el mundo se equivoca
y vivimos en un mundo donde todo el tiempo nos equivocamos y necesitamos entender que necesitamos ser perdonados, así como también necesitamos perdonar a todos. Esta es como la base, la premisa, la fuente, la conciencia o la raíz de la letra Aleph. Y bueno, vamos a Apocalipsis 22, capítulo 22, versículo 7. Dice: He aquí, vengo pronto, dichoso el que retenga las palabras de la profecía de este libro. Y bueno, pues dice: aquí vengo pronto, dichoso el que retenga las palabras de la profecía de este libro. Entonces, ¿en qué momento viene Cristo? ¿En qué momento viene Jesús? Pues en el momento en el que una persona perdona y entiende que también él necesita ser perdonado. En ese momento la presencia de Cristo está en este mundo. Entonces no solamente es esto que vemos en Apocalipsis no es una promesa de algo que va a ocurrir físicamente, que va a venir el Mesías físico, sino se refiere a la presencia del Yud Kei Vav Kei, va a descender en la familia de esa persona, en la cabeza de esa persona, en el corazón de esa persona, en el estómago de esa persona, en el cuerpo de esa persona. El Yud Kei Vav Kei va a descender en el trabajo de esa persona, en las relaciones de esa persona, siempre y cuando esa persona se mantenga en ese nivel de amor incondicional. En Apocalipsis 22:12 dice así: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada quien conforme a su obra. Entonces, cuando la persona entiende que debe mantenerse en un perdón constante, incondicional con toda la gente a su alrededor, en ese momento la persona es recompensada con la luz, con la sabiduría. En ese momento la persona es recompensada con la experiencia. En ese momento la persona es recompensada con los honores. En ese momento la persona es recompensada con la luz. En ese momento la persona obtiene realmente la recompensa que su alma vino a buscar a esta encarnación. Entonces ese es justamente parte de lo que nosotros vamos a obtener en este mundo. Es una parte de lo que vamos a obtener en este mundo, el amor al prójimo. Ya hablaremos del amor a Dios. Ahora el amor al prójimo nos va a dar esta parte, nos va a dar este 50% que sería esta recompensa. ¿Y la recompensa cuál sería? Pues donde hay amor, no hay pobreza, donde hay amor, no hay carencia, no hay vileza, donde hay amor, no hay robo, donde hay amor, no hay ningún tipo de circunstancia negativa. Seguimos, dice Apocalipsis 22 del 13 al 14, dice: yo soy el Aleph y la Taf, el primero y el último, el principio y el fin. Y bueno, vamos a entender entonces que Jesús es el alfabeto hebreo. Jesús es las 22 letras hebreas. Entonces, en esta primera letra hebrea, si vemos, Jesús tiene o nos está enseñando un aspecto de amor incondicional. Nos está enseñando un aspecto de perdón. Entonces, y en cada una de las letras vamos a ver un aspecto diferente de Jesús, para que al final del curso, en las 22 letras hebreas, tengamos una idea más completa de lo que es el Mesías. Y cuando tengamos una idea más completa de lo que es el Mesías, entonces vamos a entender de manera proporcional lo que vamos a encontrar en la Torá y en el Evangelio. Entonces nosotros, y fuera de ahí, no vamos a encontrar algo más en la Torá y en el Evangelio, porque vamos a ver que desde la Torá, pues Jesús es las 22 letras hebreas, lo que significa que está en la Torá, lo que significa que está en el Zohar, lo que significa que está en los Salmos, lo que significa que cuando una persona visualiza una letra está meditando con Jesús, aunque no medite en la cruz, lo que significa que hay muchas cosas que necesitamos descubrir y entender. Dice: dichosos los que ponen por obra sus mandamientos para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Entonces,
¿Qué significa obtengan el derecho al árbol de la vida? Significa que para que nosotros podamos estar conectados a la sabiduría, al árbol de la vida, y recordemos el árbol de la vida que es tenerlo todo, para que nosotros nos mantengamos en este estado de conciencia de tenerlo todo, pues necesitamos mantenernos en este grado de amor incondicional. Entonces no debemos ofuscarnos o sacarnos de onda o ponernos a nosotros mismos en una postura negativa cuando la vida nos presenta una circunstancia adversa, entre comillas. Si la vida te pone una circunstancia donde te pone en un punto donde necesitas perdonar, eso es porque el árbol de la vida quiere revelarse en tu vida. Si en algún momento la vida te pone una situación en la que te sientas ofendida, esa situación donde te sientes ofendido es porque Dios quiere revelar el árbol de la vida. Y si en algún punto en tu vida también Dios te pone en una postura donde estás agraviando o estás lastimando a otra persona, es justamente porque también necesitas ser perdonado. O sea, es una doble necesidad. Por eso la letra Aleph tiene una letra Yud hacia arriba, una letra Yud hacia abajo, y representa un principio cabalístico que se llama reúne y reparte. Entonces necesitamos reunir esa gracia del perdón. Para eso es que tú necesitas perdonar y necesitamos ser perdonados también. Son dos aspectos que nos van a permitir pues conectar realmente con el principio y con la base de este curso de Tarot Torah de la Abundancia y pues con todo el estudio de la Kabbalah cristiana. Dice aquí Tarot Torah de la Abundancia, Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificarles estas cosas ante las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, como la estrella resplandeciente en la mañana. Entonces a Jesús lo vamos a encontrar en la Torá, desde la primera letra que es la Bet, hasta la última letra de la Torá que es la Lamed. Vamos a encontrarlo en todas las letras, en todos los conceptos, en toda la sabiduría, en toda la enseñanza. Vamos a entender, a encontrar que pues ha sido Jesús el que se ha ido revelando en forma de letras. Ha sido Jesús el que se ha ido revelando en el Zohar, ha sido Jesús el que se ha ido revelando en el Evangelio, ha sido Jesús el que se ha ido revelando en la Santa Misa, por ejemplo, y de muchas formas. Ha sido Jesús el que se ha ido revelando en las imágenes, por ejemplo, en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ha sido Jesús el que se ha ido revelando en conceptos, imágenes, ideas, oraciones, conexiones, salmos, Zohar. Ha sido Él el que se ha ido revelando, pero hemos perdido esta capacidad de descubrirlo, esta capacidad de reconocerlo, porque no vivimos en este amor, porque no perdonamos y no sabemos que necesitamos también ser perdonados. Nos creemos perfectos, que nunca nos equivocamos y entonces descuidamos esta capacidad que necesitamos desarrollar de ser perdonados, y esto nos va a dar una humildad, un grado de humildad, y también pues no perdonamos y esto también nos separa de esa humildad. Entonces saber que soy frágil y que puedo equivocarme me va a llevar a un punto de humildad. Y saber que también necesito perdonar a todos me va a hacer que esa humildad se fije firme en mi ser. Eso es lo que aprendemos con la letra Aleph. Por eso la letra Aleph, si se dan cuenta, está... la Vav de en medio no está completamente erguida, sino está humillada, como agachada, como en reverencia, pero es porque representa la humildad. Es un símbolo de la humildad que necesitamos desarrollar. ¿Vale? Dice Salmo 119, versículos 1 al 8. Felices de aquellos cuyo camino es íntegro y que siguen la enseñanza del Eterno.
Entonces, seguir la enseñanza del Eterno significa que nosotros conectamos y nos vinculamos con esta fuente espiritual, ¿vale? Pero a partir del perdón y de este amor es que nosotros seguimos las enseñanzas. Sin este amor, sin este saber que me puedo equivocar y sin este saber que necesito perdonar, no puedo entrar a las enseñanzas, no puedo entrar realmente a la Torá, no puedo entrar a conocer los secretos de Dios. No se me pueden revelar muchas cosas porque no tengo la base, que es el amor. Sin amor no hay conocimiento de Dios. Así que dice, felices los que observan sus decretos y lo buscan con todo el corazón. Con todo el corazón significa con un corazón arrepentido porque me he equivocado tantas veces y porque también los demás se han equivocado conmigo. Entonces yo libero a esas personas, las perdono, dejo ir esa circunstancia en mi vida y necesito arrancar a partir de ese perdón pues todo este movimiento interior. Dice, no han obrado mal alguno, por sus sendas se encaminaron. Tú, Eterno, has ordenado que tus preceptos sean guardados con esmero. Ojalá se afirmaran mis caminos para guardar tus leyes. Entonces no me avergonzaré de guardar todos tus preceptos. Te lo haré con un corazón sincero al aprender tus justas leyes y tus mandamientos guardaré. No me abandones totalmente. Entonces, ¿por qué nos sentimos abandonados de Dios? Porque no entendemos que esta circunstancia donde te sientes agraviado, esta circunstancia donde sientes esa injusticia que pasó en tu vida, es justo la oportunidad para que tú, al perdonar, entres en el reino de Dios y eleves tu vibración a este nivel máximo de gloria que es el perdón. Más allá del entusiasmo, de la alegría, con el perdón vibras en una frecuencia en la que entras directamente en el reino de los cielos. Así que eso es lo que vemos en este Salmo 119. Existen los caminos para la persona que perdona y que se sabe necesitado de ser perdonado. Y este se sabe necesitado de ser perdonado es lo que nos va a permitir conocer a Dios de otra forma, es lo que nos va a permitir establecer una oración, es lo que nos va a permitir tener fe, es lo que nos va a permitir entender la raíz de la creación. Dice aquí que, pues la letra Aleph es la inicial de la palabra Emet, que significa verdad, lo que significa que el Eterno es verdad. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer su sabiduría y la empezamos a practicar, nos empezamos a dar cuenta de lo que es verdad. Y en ese momento empezamos a conocer al Eterno. Entonces, primero, conocerlo intelectualmente, a través de una clase, a través de esta enseñanza. Ok, ya, conozco a Dios intelectualmente. Segundo, lo pongo en práctica en mi vida. En el momento en el que pongo en práctica en mi vida una clase, una enseñanza, en ese momento descubro que Dios es verdad. ¿Vale? Entonces, y entiendo que esa enseñanza es Dios. Por eso se dice que la Torá es Dios. Entonces, ¿qué es la Torá? La enseñanza de la vida. Entonces, cuando nosotros estamos viviendo y Dios nos pone una circunstancia específica de vida, debemos ver a Dios detrás de esa circunstancia específica, porque esa circunstancia específica es verdad y está escrito en la Torá. Por eso no debemos de pensar que las cosas que nos pasan están separadas de Dios. Dice, ante Él se presentan la misericordia y la verdad. Todos sus senderos son misericordia y verdad. Entonces todos los caminos de Dios son verdad y misericordia. Entonces todas las cosas que te pasan son enseñanzas de la Torá. Son enseñanzas y las enseñanzas son Torá. Entonces todo el tiempo estamos estudiando Torá.
Todo el tiempo estamos estudiando la Torá, aunque seamos cristianos, aunque seamos judíos, aunque seamos musulmanes, aunque seamos lo que seamos. Todo el tiempo estamos estudiando Torá porque todo el tiempo estamos aprendiendo cosas. Y esas cosas que estamos aprendiendo son verdad y son misericordia. Por eso dice, Adonai es el Dios verdadero. ¿Quién es Adonai? Pues la enseñanza en sí. Abriré mi boca, la lengua de todos los seres de carne y hueso, para que me celebren y declaren mi reino a los cuatro vientos, porque si no fuesen por los poemas e himnos que cantasen ante mí cada día, yo no hubiera creado el mundo. Entonces, si todas las enseñanzas son Dios, significa que toda la realidad de la persona es Dios. Por ello, la persona que lo entiende, pues comienza a alabarlo y comienza a cantarle salmos y alabanzas y a cantarle, hablar de sus enseñanzas, comienza a hablar de los aprendizajes, de la sabiduría, comienza a revelar pues muchas enseñanzas o muchos insights de enseñanza de la Torá, y en esto es que la persona le muestra esta alabanza al Creador. Es una forma de decirle: te amo, te quiero, estoy aprendiendo, mi vida es un aprendizaje de ti, te estoy conociendo y me estoy conociendo a mí mismo en este mismo proceso. Ese te estoy conociendo y me estoy conociendo a mí mismo en este mismo proceso nos hace que Dios también nos revele y nos descubra y nos diga: yo también te estoy revelando mientras tú me conoces y yo te revelo, y entre más me conoces más te revelo. Es una doble enseñanza, es un espejo que nos permite revelarnos a nosotros mismos como seres perfectos, como seres enamorados de la vida. Entonces, en esta letra Aleph, que unimos el sendero de Keter y Jochma, estamos hablando de este perdón absoluto hacia todas las personas, perdón absoluto hacia nosotros mismos, y en esta alabanza a Dios y en este agradecimiento constante hacia Dios. Ahí en esa inteligencia es la que mueve la luz de la letra Aleph. Dice: alabar a Dios y cantar su nombre. Y bueno, pues la letra Aleph también nos dice que pues Dios nos toma para poder dar su enseñanza, ¿vale? Y es un principio que inclusive en el cristianismo se dice: el Espíritu Santo nos toma para poder llevar a cabo su enseñanza. Y entonces, ¿por qué nos toma el Espíritu Santo para poder llevar a cabo su enseñanza? En la Cábala cristiana es la inteligencia ardiente. ¿Por qué? ¿Por qué nos toma? En realidad vive dentro de nosotros esa inteligencia ardiente, es parte de nuestro ser, parte inherente de nuestro ser, y conectamos con esa inteligencia ardiente cuando nos abrimos a la experiencia, nos abrimos a vivir y nos abrimos en la experiencia a recibir la luz. Dice: si no hubiera obras de misericordia, no existirían los pobres, y sin pobres no habría obras de misericordia. Entonces, ¿por qué aparecen pobres en tu vida? Porque Dios necesita que tú necesita que tú compartas, necesita que tú seas la mano que ayuda, necesita que tú seas esa extensión del amor. ¿Y por qué muchas veces te ponen en una postura de pobre? Porque necesita que tú recibas, necesita que también tú recibas ese amor, necesita que tú también recibas ese perdón. ¿Cómo debemos vernos a nosotros mismos? Pues desde la postura del ego como pobres, y desde la postura del alma como ricos. Entonces, cuando una persona viene a tu vida y viene necesitado de caridad, de amor, de ternura, pues tú debes de ponerte en la postura del alma, de rico, y darle ese amor y esa ternura. Y cuando una persona viene en esa postura de ternura, entonces necesitas tú ponerte en una postura de que no eres nada desde el ego. Desde la postura del ego no eres nada.
Entonces, desde el ego no soy nada, y sin embargo desde el alma, o sea, desde mi esencia, lo soy todo. Son estas dos fuerzas que están en mí. Es este constante juego en mí, lo que muchas veces no me deja ver. Que cuando hay personas en mi vida que vienen a recibir mis bendiciones y que yo las trato con dulzura, con amor, pues ahí le expreso el alma, y ahí esa persona conoce a Dios. Y cuando una persona viene con esa ternura y esa postura de dar, y yo me humillo desde el ego de no sé nada, no soy nada, en ese momento, al recibirle esa enseñanza, al recibirle esa luz a esa otra persona, pues lo que yo estoy recibiendo es a Dios. Entonces puedo, al dar, expresar al Yud Kei Vav Kei, la luz de Dios, y también puedo, al recibir, expresar ese Yud Kei Vav Kei, esa luz de Dios. Entonces ese dar es auténtico, es un dar verdadero, es un dar de amor, y ese recibir es un recibir de amor verdadero, de luz verdadera. Por eso dice Adonai, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Desde siempre tus consejos son firmes y verdaderos. ¿Qué significa desde siempre tus consejos son firmes y verdaderos? Isaías 25:1. Pues simplemente no hay algo que esté en la Torá que no sea verdad. No hay algo que no esté en el Evangelio que no sea verdad. Por lo tanto, es importante conocer esta verdad y es importante unirnos a esta verdad. Y no solamente en el estudio de la Biblia, sino tenemos que unir ese estudio a la experiencia de la vida misma. Entonces, abrirme a experimentar y abrirme desde esta perspectiva y desde esta conciencia de la letra Aleph a perdonar y a ser perdonado, a dar muchas veces con ternura, con dulzura, y muchas veces a recibir con la misma ternura y la misma dulzura. Que caiga mi enseñanza como la lluvia y que mis dichos destilen como el rocío. Entonces, ¿qué es la enseñanza de Dios como rocío? ¿Qué significa que caiga mi enseñanza como la lluvia y que mis dichos destilen como el rocío? Pues que Dios desea que la enseñanza de Dios se prolifere por todas partes. Todas las personas son conocedoras de la Torá, porque todas las personas están experimentando, están viviendo algo, están aprendiendo algo en esa experiencia de vida que tienen. Probablemente solo falta el conectar al árbol de la vida y empezar por ser amor con los otros, y tratarlos con amor y tratarlos con dulzura, y también entender que necesitan perdonar todo lo que les han hecho y que también necesitan ser perdonados. Y ese es el principio para que la persona se acerque nuevamente hacia la luz. Por eso dice, proclama de mañana tu misericordia es nueva cada mañana. Entonces cada mañana Dios lanza nuevamente un flujo de energía de misericordia, lo que significa que cada día es una enseñanza nueva. Por eso cada día cuando la persona se levanta y hace salmos y alaba a Dios y agradece la vida y la existencia, también le estoy agradeciendo la enseñanza de un nuevo día. O sea, gracias por la enseñanza de este nuevo día. Y así día a día vamos pensando en Él y nos vamos uniendo a Él, y no solamente en el momento en el que estoy leyendo, sino en la enseñanza del día en sí. Toda la enseñanza que me dio durante el día, eso es justamente la misericordia. Y esa es justamente la verdad. Entonces necesito apreciarlo, reconocerlo, tomar conciencia de que cada día es una enseñanza nueva, y que cada día yo soy un estudiante de la Torá, y que cada día hay almas que vienen a mí para que yo les dé con ternura y amor bendiciones, y que también cada día yo necesito ser bendecido con esa misma ternura y ese mismo amor. Esto es la letra Aleph en sí, esto es la conciencia de la letra Aleph. Así que, pues, nos vemos en la próxima
letra de Tarot Torah de la abundancia.